Amén. Entonces, estamos avanzando ya. Esta es la tercera porción del libro de Levíticos, ya que hemos estado estudiando, volviendo, ¿cierto?, de regreso a la instrucción, a la Torá, que el Padre nos ha dado, que Yeshua nos enseña. Esta porción en hebreo se llama Shemini, ¿ya? Y significa octavo, ¿ya? Recordarles entonces que la porción toma el nombre de la primera palabra con la cual empieza el texto bíblico, ¿cierto?, que empezamos a leer. Por lo tanto dice Shemini, por lo tanto se traduce como al octavo, ¿ya? Y este es un número bien interesante, el número 8 es un número muy, muy interesante, que el Padre también nos enseña dentro de su palabra. Nos va a enseñar ciertos símbolos, ciertos significados proféticos, ya, porque toda la escritura nos anuncia en palabra profética, en enseñanza, las cosas que fueron, las que son y las que han de venir. Amén. Así que esta porción está desde el Levítico capítulo 9 en adelante hasta el capítulo 11. Ahí tenemos también la porción de los profetas, ¿ya? O la Haftará, el libro de Ezequiel, y también la porción del Nuevo Pacto en Juan 11, del 47 al 56. Bien, comenzamos entonces. Vamos a partir con este versículo que es más que nada lo último que se tocó en la porción anterior para conectarnos, ¿cierto?, con este día octavo o este día 8 que comienza el pasaje que vamos a revisar. Dice entonces Levítico 8, 35 al 36. Dice, en la entrada de la tienda de reunión permaneceréis día y noche por 7 días, vigilando la ordenanza del Señor, para que no muráis, pues así me fue ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que había ordenado Adonai por mano de Moisés. Entonces, para entender, ¿cierto?, por qué habla de un día octavo, y es porque precisamente hubo una instrucción de Dios para que ellos permaneciesen 7 días vigilando el mandamiento que el Señor les había dado. Ellos tenían que santificarse, prepararse, ¿cierto?, para poder pasar a un momento muy especial que se iba a dar precisamente en el día octavo, ¿ya? Ahora, ¿por qué dice día octavo y no día primero? Porque sabemos que la semana tiene 7 días. Porque el día octavo tiene un significado distinto, ¿ya?, a lo que es el primer día, aunque equivale, obviamente, es el mismo que el primer día de la semana, es un día octavo, pero le da una continuidad, le da una secuencia a lo que vamos a aprender ahora en su significado, ¿ya? Que el día 8 o el día octavo nos habla de un nuevo comienzo, ¿ya? Entonces, vamos a leer lo que dice la porción que comienza esta para allá. Dice Levíticos 9, del 1 al 6. Dice Shemini en hebreo. Entonces, traducido dice, llegado el día octavo, o al octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma un becerro en sacrificio por el pecado, ¿ya se acuerdan? Hatat, Asham, y un carnero para holocausto, olá, sin defecto, y hazlos aproximar ante Adonai. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, tomad de entre los chivos un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero añal y sin defecto para el holocausto, y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz, las shalamim, que inmolaréis ante Adonai, y una ofrenda vegetal, minjá, amasada con aceite. Porque hoy Adonai será visto por vosotros. Llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la asamblea se acercó y permaneció de pie ante la presencia de Adonai. Y Moisés dijo, esta es la palabra que Adonai ha ordenado que hagáis, para que la gloria de Adonai o del Señor sea vista. Amén. Entonces, mire el contexto. Habían 7 días de preparación. Debían entonces hacer conforme a todo lo que se les había instruido a los sacerdotes, ¿ya? Y para que se presentase una ofrenda especial. Recuerde que esas ofrendas son para acercarse. No se podía acercar delante de su presencia sin una ofrenda, sin un corbán. Esas ofrendas eran precisamente para tener comunión
comunión con Dios, un nuestro Dios que es santo, santo, santo. Es así, nosotros hoy día tampoco podemos acercarnos a Dios si no es por medio de ese corbán, de esa ofrenda que fue entregada por nosotros, que es Yeshua. Amén. Entonces, acá lo que está anunciando que iba a ocurrir este día octavo era de que la presencia de Dios iba a ser vista, la gloria del Señor iba a ser vista. Amén. Entonces, quiero mostrarles entonces lo que la Escritura nos habla del día octavo. Ya sabemos que hay un día 7 que significa perfección, plenitud, pero acá nos habla de un día octavo. Y ese día octavo es un nuevo comienzo, ¿ya? Es un nuevo comienzo. Y por lo tanto, algo iba a ocurrir, ¿ya? Después de 7 días de preparación, algo iba a ocurrir ese día octavo, es que se vería la presencia, la gloria de Dios. Entonces, el día 8, bueno, el día 7 en primer lugar, nosotros lo hemos visto ampliamente en la Escritura, 7 días de la creación. Vamos a ver también que el día séptimo es el día Shabbat. Vamos a ver que cada 7 años el séptimo año, perdón, es un año sabático, un año Shemitah en hebreo. Vamos a ver también que el número 7 está en la fiesta de los panes sin levadura, son 7 días. En la fiesta de los tabernáculos también hay 7 días y también aparece un octavo día. Entonces hay muchas figuras ya que nos van a hablar de algo especial con este número 7. Y es que este número 7 tiene un diseño profético que nos anuncia los tiempos establecidos de Dios para este ciclo, para este tiempo que nosotros estamos viviendo próximos a terminar. Entonces el 7 tiene un significado muy importante y es de perfección. ¿Por qué? Porque es el número 7 en el cual nosotros como hombres nos estamos preparando ya para un sacerdocio especial, ya consagrado para él. Durante 7 días se prepararon los sacerdotes, nosotros estamos en preparación durante ciertos 7 milenios, ¿ya? Vamos a ver eso un poquito más en detalle en un gráfico que les voy a compartir. Entonces el día 8 ahora nos habla de un nuevo comienzo, ¿ya? Nos habla también de resurrección, de regeneración. Ahí vamos a tener varios ejemplos, por ejemplo, son 7 notas musicales y la octava, ¿cierto? La octava nota es una nota que se repite igual a la primera y vuelve a comenzar una nueva escala. Entonces, vemos en distintos elementos que el día 8, el día octavo, como lo vamos a ver en la escritura, como lo vemos también en la fiesta de los tabernáculos, es porque se marca un nuevo comienzo. De hecho, es en la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta que se tiene durante el año, es que el día octavo se vuelve a enrollar, ¿cierto? Desde ahí se vuelve a enrollar todo el rollo de la Torá y se comienza a leer de nuevo. Por eso aproximadamente en el mes de septiembre, octubre, es cuando comenzamos nuevamente a estudiar desde Génesis, comenzamos a estudiar nuevamente la Torá desde el principio, ¿ya? Esto incluso lo practica el pueblo de Israel, ellos obviamente sin reconocer a Yeshua, pero ellos hacen este proceso también, porque sabemos que la Torá, la palabra, el logos, la dabar, en todos los idiomas que aparecen en la escritura, es Yeshua. Yeshua es el logos, es la dabar, es la memra, él es la palabra viviente y por lo tanto volvemos a comenzar un ciclo de aprendizaje de la instrucción. Recuerde, Torá, instrucción, enseñanza del Padre para nosotros. Entonces vamos a ver este pequeño gráfico. Entonces Shemini es el octavo día, ya octavo en este caso, y lo vamos a relacionar con los milenios, ya. Esto obviamente está ampliamente en las escrituras, ya está codificado de alguna manera. El apóstol Pedro nos decía que un día es como 1000 años, y precisamente hablando de los últimos tiempos, la venida del Señor, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces vamos a ver en el diseño de Dios que Dios hizo 7 días, ¿ya? 7 días, de los cuales el séptimo día es el día Shabbat, es el único día que tiene un nombre especial, que tiene un propósito especial. Durante 6 días trabajarás, más el séptimo día es Shabbat para tu Dios. Y por lo tanto, vamos a ver en el diseño de los milenios, que son 6 milenios en los cuales ha gobernado el hombre. 6 milenios donde el hombre se ha manifestado y finalmente, ¿cierto? Va a culminar esto con el entronamiento de lo que es el antimesías, un falso mesías, quien va a querer tomar el poder ya de la tierra.
Pero está anunciado también un séptimo día milenial o un séptimo milenio, que va a ser el reinado de Yeshua en la tierra. Pero después de ese milenio hay un octavo día. Ese octavo día es muy importante porque ese va a ser un nuevo comienzo. En ese octavo día vamos a encontrar el descenso de la nueva Jerusalén, vamos a encontrar los cielos nuevos, tierra nueva, que nos habla la Escritura, desciende la nueva Jerusalén y ahí va a ocurrir algo muy especial. Yeshua, que es la palabra viviente, vuelve a unirse al Padre y son uno solo nuevamente, como siempre lo han sido desde el principio. Entonces hay algo muy interesante ahí que ocurre en el octavo día. Ahora ustedes podrán ver que ese número 8 está inclinado y precisamente también tiene relación con el infinito, ¿ya? Porque desde ahí partiría una eternidad nuevamente, un nuevo ciclo. No sabemos qué es lo que viene más allá, pero es bien interesante porque sabemos que el enemigo, el príncipe de este mundo, siempre trata de imitar, ¿ya? Y engañar toda verdad. Y por lo tanto este símbolo lo va a comenzar a ver en algunas películas, está por ahí también incluso en el mismo logo de Facebook, ¿cierto? Como un nuevo comienzo que va a tener Facebook, ya creo que se llama, ay, me olvidé el nombre en este momento, pero está cambiando su nombre. Meta se llama. Meta, claro. Metaverso. Exactamente, metaverso. Y eso también habla de un nuevo comienzo, ¿ya? Y es por eso que siempre vamos a ver mensajes ahí encriptados que el enemigo utiliza siempre para engañar, para tergiversar las cosas de Dios. Y por lo tanto, nosotros también sabemos que hay un nuevo comienzo, pero después del milenio, ¿ya? Así que durante 7 milenios hay una preparación. Durante estos 6 milenios Dios nos está llamando a la santidad, y durante el séptimo milenio es Yeshua mismo quien nos va a instruir, nos va a enseñar y nos va a preparar ¿para qué? Para poder entrar delante de la presencia del Padre, la presencia de Dios. Y por lo tanto, no podemos entrar sin santidad. Y es importante que esta porción de Levítico nos conecta mucho con la santidad, y aquí hay un símbolo profético. ¿Por qué? Porque durante 7 días se prepararon los sacerdotes para el octavo día se manifestara la presencia de Dios. Entonces es muy importante toda esta preparación que nosotros estamos teniendo hoy, ya al terminar casi el sexto día milenial, muy cerca de la venida del Señor para que comience el séptimo milenio. Acá también hice un pequeño gráfico, ya en donde vamos a ver aquí cómo están más o menos distribuidos los años desde el cero. Ya esto habla desde la creación de Adán y Eva hasta el sexto milenio, que es el año 6000. Ya vamos a ver hoy día, por ejemplo, si tomamos como referencia aquí el calendario hebreo, que se basa en el judaísmo rabínico. Ellos han establecido que es el año 5782 actualmente. ¿Ya? El pueblo de Israel tiene este año. ¿Ah? Pero hay otro segmento del judaísmo, que es el judaísmo caraíta, ¿ya? Y ellos reconocen que están en el año 5992. ¡Wow! Eso nos deja mucho más cerca del año 6000. Esta diferencia que ellos tienen de años es porque el judaísmo rabínico, que de alguna forma se considera como una autoridad a través de sus escritos, como el Talmud, por ejemplo, ellos señalan que el pueblo de Israel estuvo solamente 210 años, ¿ya? 210 años en esclavitud en Egipto, ¿ya? Lo cual tiene razón, pero faltan 210 años donde no estuvo en esclavitud. Recuerde que el pueblo de Israel no estuvo en esclavitud todo ese tiempo, ¿ya? Al principio, con José, ellos estaban muy bien en Egipto. Y lamentablemente falta ese dato. Ahora las escrituras mismas nos confirman que hay 430 años que pasó Israel en Egipto, ¿ya? Y por lo tanto ahí están los 210 años de diferencia que señala los caraítas, ¿ya? En los cuales nos posicionaría en el año 5992, ¿ya? O sea, casi a 8 años de que podamos llegar al año 6000, que sería el cúlmine antes de entrar al séptimo día milenial, que sería el Shabbat milenial, y obviamente que está relacionado con todo lo que tiene que ver la segunda venida del Señor. Ahora, si vamos al calendario gregoriano, que es el calendario que nos rige hoy, un calendario, ¿cierto?, establecido por un papa, el Papa Gregorio, obviamente el catolicismo romano. Ellos obviamente modificaron el calendario en base al nacimiento de Jesús, de Yeshua, y por lo tanto, acá podemos ver que el nacimiento de Jesús aproximadamente en el año 4000, ¿ya? O sea, en el cuarto milenio, en el cuarto día milenial.
Y yo señalé acá el número 33 porque aproximadamente dentro de este calendario, ¿cierto? Sería lo que es la muerte de Yeshua. Y por lo tanto, nosotros ya estamos en el año 2022, donde aproximadamente igual faltarían, ¿cierto?, algunos años para llegar al 2033, que sería el año en este calendario aproximadamente que se cumplirían, ¿cierto?, los 6.000 años, ¿ya? Hay varios datos, obviamente, que acá no los incluí, ¿ya? Porque no es la idea profundizar en esto, pero sí señalarles de que aquí están, ¿cierto?, los días mileniales y los años más o menos que podrían corresponder. Ahora, yo no puedo precisar una fecha exacta, ¿ya? Hay un rango de tiempo aproximadamente, algunos hablan 2027 hasta un 2033, posiblemente para el término de los 6.000 años, ¿ya? Entonces, eso nos posiciona también a seguir estudiando, a seguir preparándonos. No podemos desconocer que la venida del Señor está pronta, pronta, no como una frase popular, una frase cliché, sino como algo real, hermanos, ¿ya? Y es por eso que el Padre está llamándonos de regreso, ¿ya? Porque estamos cerca y nos está llamando precisamente a santidad, a santificarnos, ¿ya? Después del séptimo día milenial, que va desde el 6.000 al 7.000, vendría el octavo día, ¿ya? Que eso ya es un nuevo comienzo. Y no sabemos, y es la eternidad, precisamente no sabemos qué hay más allá, la Biblia no se entrega más detalles al respecto, qué es lo que viene después, pero sí nos habla de que para poder entrar tenemos que santificarnos, ser limpios, santos, puros. Amén. Ese es el mensaje central de todo esto. Entonces, ¿qué sucede después de esos 7 días ya de preparación al octavo día? Precisamente, que corresponde al octavo milenio, donde veremos la presencia, ya la gloria de Dios, ya dice así la palabra en Levítico 9:22 al 24. Dice, y alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo, y los bendijo, y descendió de sacrificar la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz. Y Moisés entró con Aarón en la tienda de reunión. Cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor fue vista por todo el pueblo. Y de la presencia de Adonai salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Entonces, acá esto es lo que ocurre ese día octavo, ese Cheminí, que dice, la gloria fue vista, la presencia de Dios, vino fuego, fuego que consumió el holocausto. Amén. Y todo el pueblo se gozó, se alegró y se postraron, se humillaron delante de su presencia. Entonces acá estamos viendo algo profético, algo que va a suceder en el octavo día milenial. Después del milenio, la gloria de Dios se verá, la nueva Jerusalén desciende. No sé si aquí coloqué este versículo. Dice, ¿por qué? Acá hay fuego que desciende, el fuego purifica. Recuerde que la tierra fue purificada, fue limpiada, ¿cierto?, en los tiempos de Noé con agua, pero falta una segunda purificación que es con fuego. Por eso también la Escritura nos habla de un bautismo en agua, pero también un bautismo en fuego. Y por lo tanto es porque hay dos tiempos allí que se van a cumplir. Por lo tanto, viene un bautismo en fuego para la tierra, y de esto nos habla el apóstol Pedro. Dice, porque intencionalmente les está oculto esto, que hace mucho tiempo existían unos cielos y una tierra que sacada de agua ha sido preservada a través de agua por la palabra de Dios, por la cual el cosmos de entonces se destruyó inundando en agua. Pero los cielos y la tierra de ahora, atesorados para el fuego por la misma palabra, han sido reservados hasta el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1.000 años, y 1.000 años como un día. Amén. Entonces, vemos aquí que está establecido acá el apóstol Pedro hablando, ¿cierto?, de estos tiempos que van a venir un tiempo de cielos nuevos y tierra nueva. Y este tiempo viene después del milenio. Y ocurre a través de fuego, ¿ya? Fuego viene entonces para purificar la tierra. Incluso habla que después del milenio, en el día octavo, ¿cierto?, en el nuevo comienzo, no va a haber mar.
¿ya? No va a haber mar, tampoco va a haber sol, ¿ya? Hay hartas cosas que van a cambiar, eh, pero es precioso el saber de que vamos a estar allí, tenemos que prepararnos para estar allí, es el anhelo de nuestro corazón, estar con nuestro Dios. Y es por eso que tenemos que aprender las instrucciones, la enseñanza que Él nos da para poder estar delante de su presencia. Amén. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ese es el deseo de Dios. Es el deseo del Padre que nosotros estemos preparados, que venga arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento viene siempre cuando la palabra, la semilla entra en nuestro corazón. Hay un cambio, hay un cambio. ¿Por qué? Porque queremos agradar al Padre, queremos agradar a nuestro Dios, queremos agradarle obedeciendo su palabra. Y es por eso que el arrepentimiento nos lleva a un cambio en nuestras conductas, nos lleva a un cambio en nuestra manera de pensar, para no hacer lo que nosotros queremos, sino la voluntad del Padre que está en los cielos. Segunda de Pedro 3:10 también dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos abrasados serán disueltos, y la tierra y las obras que en ella hay no serán halladas, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas así. ¿Qué clase de personas es necesario que seáis en santas conductas y piedades, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos ardiendo serán disueltos y los elementos quemados son derretidos? Pero según su promesa, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. Entonces, acá vemos entonces cómo el apóstol Pedro nos está hablando de lo que va a suceder en la venida del Señor, aguardando estos cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Entonces ahí también nos confirma cómo ese fuego consumirá, cómo los cielos y la tierra arderán, serán purificados, ¿cierto? Con la gloria de Dios, para que nosotros ya podamos pasar a poder estar en la presencia de Dios. Por eso Yeshua dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Yeshua mismo nos va a guiar, Yeshua mismo nos está enseñando, nos va a preparar, Él mismo estará durante el milenio ordenando, restaurando todas las cosas para que nosotros podamos dar el siguiente paso, ya que es poder encontrarnos y estar como un pueblo santo, como un sacerdocio santo delante de la presencia misma de Dios. Amén. Entonces vemos en lo que pasa aquí con Aarón, con los sacerdotes, es que ellos realizan, ¿cierto?, un proceso, ¿ya? Lo primero es que ellos ofrecen ofrenda por el pecado, o sea, ofrenda de expiación por sus pecados, por los pecados del pueblo. Ofrecen ofrenda olá, holocausto también para poder acercarse a Él. Después también hacen ofrendas de paz, ofrendas de gratitud, ofrendas chelamim, ofrendas minjá, ¿cierto? Todo un proceso para que finalmente la gloria del Señor aparezca. Amén. Entonces, mire cómo el Padre nos ha ido conduciendo, nos ha llevado, ¿cierto?, a través de Yeshua a la expiación por nuestros pecados. Y ahora, hoy día, nosotros nos presentamos como ofrenda viva para ofrecer alabanza, para ofrecer gratitud, para comenzar, ¿cierto?, a dar este segundo paso. ¿Para qué? Para que posteriormente la gloria del Señor aparezca, se manifieste a nosotros. Amén. Entonces, mire cómo se van dando estos pasos. Ahora, vamos a ver un poquito lo que nos habla Apocalipsis, ¿ya? Con respecto a este día octavo, Cheminí, entendiendo que es el día que viene después del séptimo milenio, ¿ya? El que va a estar reinando Yeshua en la tierra. Y quiero aquí comentarles algo bien interesante. Dice, Apocalipsis 21 del 1 al 3, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existe más. Y vi que descendía del cielo, de Dios, la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una novia ataviada para su esposo.
y oí una gran voz procedente del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. Amén. Mire lo que viene ese día octavo. Qué hermoso, qué glorioso lo que el Padre hará para todos aquellos que le esperamos, que le aguardamos y que queremos hacerlo como Él nos dice, en santidad. ¿Qué dice Apocalipsis 21, del 22 al 27? Dice: y no vi en ella santuario, o sea, templo, tabernáculo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. Fíjese en esto. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. Fíjense cómo están en uno solo. Y dice: y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó y el Cordero es su lumbrera. Fíjese cómo la lumbrera y la luz juntas. El Cordero, ¿cierto? Y Dios en uno solo, iluminando la ciudad. Y dice también: y las naciones andarán a la luz de ella. O sea, la Jerusalén, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿cierto? Tendrá la lumbrera misma, la presencia de Dios misma, la luz para ella y para todas las naciones. Y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones, y nunca entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. Entonces, fíjese, hermano, la tremenda conexión que hay el día octavo de esta porción con el día octavo milenial que vendrá, la nueva Jerusalén, la santa ciudad celestial, ninguna hecha por mano de hombres, esa con la gloria misma, con la presencia misma de Dios, donde Dios y el Cordero vuelven a ser uno, vuelven a unirse, son la luz y la lumbrera que dará luz a todas las naciones, todas vendrán a ella a adorar. Y dice la palabra: porque ninguna cosa inmunda, ninguna cosa que hace abominación o mentira, o sea, nada que no es santo, nada que no es, nadie que no esté inscrito en el rollo de la vida del Cordero, podrá entrar a esta ciudad. Amén. Fíjese cómo también habrán naciones. Interesante, interesante. Tanto en el milenio como después de los cielos nuevos habrán naciones. Y fíjese, naciones que no serán, que no estarán dentro de la Nueva Jerusalén. No serán considerados como Israel. Recuerden, la figura siempre es un Israel, el Israel de Dios, el Israel donde el rey es Yeshua y las demás naciones alrededor. Amén. Entonces, muy interesante esa figura que podemos ver en las Escrituras. Entonces, mire cómo todo nos conecta, hermanos, con la santidad, con la pureza, con lo santo, con lo limpio. Entonces, esta porción está muy conectada a todo eso. Todos estos temas están muy conectados. Ahora, hay algo que sucede en este pasaje, ya con Nadab y Abiú. Nadab y Abiú. Dice la Escritura en Levítico 10, del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y después de poner en ello fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Adonai un fuego extraño, que él nunca les mandó. Y de la presencia de Adonai salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Adonai. Y dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Adonai, diciendo: entre los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón fue traspasado. Amén. Entonces, veamos esta figura. ¿Qué es lo que sucede acá? Mire, la gloria de Dios, el fuego de Dios desciende, pero eso, hermanos, demanda una santidad. La santidad, hermanos, es ser completamente apartados para Él, en obediencia, en todo lo que Él nos ha enseñado, en conducirnos correctamente, en una serie de indicaciones que el Padre nos entrega. Amén. Entonces acá vemos cómo Nadab y Abiú hacen algo que produce lo que dice la Escritura, un fuego extraño.
Acá hay varias, quizás hay varias razones por la cual sucede esta situación. Vamos a comentar algunas de ellas, porque a veces no entendemos qué es lo que sucedió realmente. Pero vemos acá que hay un fuego extraño que se presenta como ofrenda, que se presenta delante del altar. Y eso es considerado como una falta a la santidad, a lo que Dios había dicho, y por lo tanto ellos caen consumidos, consumidos por un fuego divino, por un fuego de Dios. Y es allí donde Aarón obviamente queda muy triste, muy decaído por la situación que ocurrió. Entonces vamos a ver un fuego extraño. Aquí hay un comentario que ese fuego extraño viene de la palabra hebrea sará, ya que viene de la raíz sur, que además significa desviarse o apartarse. Entonces lo primero que vemos también allí es que ellos hicieron algo en lo cual no siguieron las indicaciones y que probablemente pueden haber encendido un fuego de parte de ellos y no quizás haber tomado el fuego que descendió sobre el altar para prender sus incensarios. Esa es una opinión probablemente de lo que puede haber sucedido. Eh, Dice también en el 2, ¿cierto? Que murieron en presencia, los consumió y murieron en presencia de Adonai. Eso también vamos a verlo en el contexto de los pasajes siguientes, donde probablemente ellos cometieron un acto de desobediencia o de negligencia, ¿ya? Producido por un posible estado de ebriedad, ¿ya? Vamos a ver también esa posición. Y en tercer lugar, aquí también dice, y Aarón fue traspasado, otras versiones dicen, y Aarón cayó. También nos habla esta palabra de lo que él tuvo en ese momento, que fue mucho dolor al ver a dos de sus hijos, ¿cierto?, morir. Entonces habla de una actitud de Aarón de guardar silencio, pero de mucho dolor y mucha tristeza por lo que había acontecido. Amén. Entonces, vamos a ir, ¿qué es lo que posiblemente puede haber sucedido acá con Nadab y Abiú? ¿De qué se trata este fuego extraño? ¿Qué es lo que ellos hicieron que provocó su muerte, que provocó que hubiesen sido consumidos con un fuego divino? Entonces, una de las posturas es que pueden haber tomado un fuego desautorizado, o sea, un fuego que no era del altar, un fuego extraño, precisamente quizás un fuego que ellos mismos encendieron por su propia cuenta o de un origen que no era el fuego que había sido derramado. Entonces, esa puede ser una de las posibilidades. También otros comentan de que pueden haber hecho un acto, ¿cierto? Que si bien era un acto que los sacerdotes realizaban, podrían haberlo hecho por sí solos, o sea, por su propia cuenta. Amén. Esa también es una postura, un comentario de lo que puede haber sucedido. En tercer lugar, también pudieron haber hecho esa ofrenda, ya que a lo mejor sí estaba indicada, pero la hicieron en una condición que no correspondía, probablemente a un estado de ebriedad, que vamos a comentar en los versículos que vienen un poquito más adelante. También puede ser de que ellos hayan ofrecido en toda esa, imagínense, era algo tremendo lo que había ocurrido allí, quizás en la emoción, ellos se precipitaron o hicieron algo ya para algún propósito personal, ¿ya? O sea, es como que ellos hubieran ofrecido incienso, que el incienso representa las oraciones de los santos, quizás para algo personal, para algo que tenga que ver más con su ego, con su yo, más que con algo que hubiesen sido mandados o encomendados. Y en último lugar también que no tomaron permiso de nadie para actuar. O sea, actuaron solamente quizás movido por las emociones, quizás movido por lo que se estaba dando en ese momento, con buenas intenciones, pero que no correspondió delante de la presencia de Dios como algo santo, como algo correcto, como algo autorizado delante de la presencia de Dios. Entonces, estas pueden ser las conjugaciones, ya las posibilidades de lo que puede haber ocurrido allí. Ahora acá podemos ver varias enseñanzas. Es que, hermanos, nosotros no podemos querer agradar a Dios como nosotros pensamos. Nosotros tenemos que, y lo que más hemos aprendido en este tiempo es que debemos aprender obediencia. No podemos hacer las cosas
a nuestra manera, llevada por emociones, por sentimientos, porque nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios santo, que Él nos enseña a nosotros cómo acercarnos y no cómo nosotros queremos acercarnos a Él. Por lo tanto, también acá hay muchas cosas con el fuego. Sabemos que hoy día el fuego también, el fuego que en ese momento fue derramado también nos conecta con el fuego que fue derramado en Pentecostés, esa llama en las personas, en los apóstoles, en los que estaban allí reunidos, como fuego de lenguas, idiomas que fueron repartidos. Entonces, habla también, a mí me conecta mucho con un fuego que viene de Dios y no un fuego que uno mismo quiere encender. Yo también veo de que muchas veces en el deseo, a veces de las personas ministrar, servir al Señor, muchas veces a lo mejor toman dones que no les corresponden o tratan de manifestar ciertos dones y eso puede ser considerado un fuego extraño. Porque el fuego viene de Dios, viene de la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo, que es el fuego en nuestro corazón, es el que nos tiene que guiar, es el fuego genuino. Y por lo tanto nosotros también debemos tener cuidado en nuestro deseo, en nuestras emociones, de quizás tomar un don que no es real, que no es verdadero y que a lo mejor también puede ser un fuego extraño. También pueden ser cosas que nosotros queremos hacer de buena intención, pero que pueden ser halladas incorrectas delante de Él. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Y a través del conocimiento de las Escrituras nosotros podemos actuar correctamente. Amén. Entonces es muy interesante, podemos sacar mucha enseñanza al respecto. Ahora, ¿por qué se piensa que podrían haber estado embriagados o un estado de ebriedad? Es porque después, unos versículos después, dice Levítico 10, 9 al 11, cuando entréis en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni licor para que no muráis. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones para poder distinguir, fíjese, entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha hablado por medio de Moisés. Entonces acá podemos conectar que si después de este acontecimiento, de este fuego extraño, de ese incienso, de ese fuego que prende incienso, los hijos de Aarón, estos dos hijos, vemos allí que viene una instrucción de Dios a Moisés y habla precisamente de que no beban vino ni licor para que no mueran. O sea, en una situación reciente en que dos murieron. Entonces es muy probable de que ellos también puedan haber estado bajo los efectos del alcohol mientras ministraban delante del altar del Señor. Eso puede haberles llevado a que ellos no distinguieron entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y por lo tanto los llevó a cometer error. Bueno, la Escritura también nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos a esa conexión allí de que queda establecido para los sacerdotes de que ninguno podía beber vino y alcohol cuando tuviesen que ministrar, ¿cierto? O oficiar dentro del servicio del tabernáculo. Amén. Entonces ahí vemos que a lo mejor puede haber sido la causa que los llevó a ellos a cometer una imprudencia. A lo mejor esa fue la causa por la cual ellos hicieron algo precipitadamente, hicieron algo incorrecto, o a lo mejor no pidieron autorización o hicieron algo por su propia cuenta. Entonces, muy importante quizás que esas situaciones pueden haberse mezclado también para lo que aconteció allí. Amén. Ahora, dos enseñanzas que tenemos que dejar allí. Primero, que las instrucciones del Señor debemos nosotros seguirlas y obedecerlas, ¿ya? Las instrucciones son del Señor son para obedecerlas. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 12:32? Dice, toda la palabra que yo os ordeno, cuidaréis de hacerla. No añadirás a ello, ni quitarás de ello. O sea, hermanos, ni más ni menos. Ser obedientes. Amén. De hacer lo que Él nos dice. Eso es muy importante. Porque muchas veces nosotros hemos quitado. ¿Ya? Hoy nos damos cuenta que le hemos quitado a la palabra. Y también nos hemos dado cuenta que le hemos agregado a la palabra. Amén. Ni mandamientos de hombres,
ni restándole a lo que el Señor nos ha dicho. Eso es muy importante, mantenernos en ese camino, mantenernos en el camino angosto, mantenernos en obediencia a Yeshua. Ahora, primera de Samuel 13:13. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl hizo algo de buena intención, algo buscando la bendición de Dios, pero hizo algo incorrecto, algo que no le correspondía hacer. Y dice, Samuel dijo a Saúl, has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento que Adonai tu Dios te ordenó. Pues ahora Adonai hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero sabemos por la escritura que Saúl fue desechado. Amén. Porque el Señor no busca sacrificios, busca obediencia. Amén. Eso es muy importante aprender. Y la escritura está llena de esos ejemplos para nosotros en este tiempo, para que no hagamos las cosas por nuestra cuenta, no nos inventemos mandamientos, no nos inventemos cosas, pero tampoco le quitemos o le restemos o cambiemos las instrucciones o la Torá que el Señor nos ha dejado. Eso es muy importante, tiempos de restauración. Dice también en segundo lugar, otra enseñanza, debemos permanecer sobrios para diferenciar lo puro de lo profano. Mire lo que pasa en el pueblo de Dios. Ezequiel 44:23 deja el testimonio, dice, y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo impuro y lo puro. Amén. Entonces, qué importante, hermanos, es estar sobrios. La escritura, el apóstol Pablo, los apóstoles nos dejan escrito, ¿cierto? Que seamos sobrios, que seamos prudentes. Amén. Que seamos humildes, que seamos obedientes a su palabra. Y qué importante es, hermanos, la escritura nos va a enseñar siempre lo que es puro y lo que es impuro, lo que es santo y lo que es profano, lo que está limpio y lo que está sucio. Amén. Es importante que entendamos esos conceptos y lo podamos aplicar en nuestra vida. Entonces, acá hay algo, hermanos, que nosotros ya no podemos seguir con enseñanzas o doctrinas humanas que nos dicen que sí a un mandamiento o que no a un mandamiento. Tenemos que tener cuidado, ni sí, ni más, ni menos, obedientes a lo que Yeshua nos enseñó. Porque eso también puede significar un fuego extraño, algo que no corresponde a su palabra. Mire lo que nos advierte Yeshua, nos advierte en Mateo 7, del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow! Entonces les protestaré. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjese cómo podemos ver ahí un contraste. O sea, podemos ver personas que profetizaron, mire, don de profecía, echaron fuera demonios con autoridad en el nombre de Yeshua, que hicieron muchos milagros, pero que el Señor mismo les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede haber un contraste tan grande? Y es porque si vamos al origen, a la raíz de la palabra maldad, en griego, vamos a ir al griego, eso está aquí, lo anoté en chiquitito, es el griego 458 que se lee anomía. Anomía viene también de otra palabra, pero anomía significa ilegalidad, violación de la ley o generalmente maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad o transgresión. Fíjese que puede haber personas que profeticen, que echen fuera demonios, que hagan milagros, pero que estén transgrediendo las leyes, la Torá del Señor. Y esa palabra anomía viene de una raíz que es anomos, ¿ya? Anomos, donde el a es, ¿cierto? Una partícula negativa, ¿cierto? Es un no, ¿ya? Y del griego
35:51, que es sin ley, ¿ya? No sujeto a la ley judía, dice entre paréntesis, o por implicación un gentil, un extranjero, alguien que no tiene ley, o positivamente un impío, un malo, un transgresor de la ley, un inicuo. Entonces, mire hermano, cómo el sentido que nos está hablando Yeshua es de que aquellas personas que le dicen Señor, Señor, que hacen muchas cosas en su nombre, pero que no guardan sus mandamientos, que transgreden la ley de Dios, porque transgredir la ley de Dios es pecado, no podrán entrar, no podrán entrar, serán apartados. Entonces, qué importante es, hermanos, a la luz de la Escritura, entender cómo nosotros debemos aprender obediencia a sus mandamientos, de regreso a lo que el Padre nos enseña. Amén. Y finalmente vamos a entrar más que nada viendo algunos fundamentos importantes, porque fíjese toda esta porción cómo está conectada con la santidad, con la pureza, con lo limpio. Vamos a aprender algo que el Padre nos enseña, ¿ya? Y aquí vemos una cantidad muy bonita, muy linda de alimentos, ¿cierto? Qué rico. Y en la Escritura, el Padre mismo nos enseña entonces, nos da instrucciones de comida. Pero más que entrar en los detalles, ya porque eso lo tenemos en la Escritura y lo vamos a revisar ya detalladamente en otra enseñanza, quiero dejarles algunos principios importantes. Porque siempre cuando Dios da una instrucción, siempre hay una oposición. Porque Satanás ya es el adversario. Satanás es aquel que se opone, ya de ahí viene su nombre o el cual lo mencionamos, Ha-Satán en hebreo, es el adversario, el que se opone a todo lo que Dios establece y enseña a sus hijos. Amén. Y eso lo vamos a ver, porque está en la Escritura. Solamente quiero dejarles los primeros versículos ya de estas indicaciones que el Padre comienza acá a dar en el libro de Levítico, que está en el capítulo 11, del 1 al 2, dice: Habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que podéis comer de entre los animales que hay sobre la tierra. Acá hay algo muy interesante, porque todas estas instrucciones son dadas solamente para animales. No hay restricciones, por ejemplo, de alimentos vegetales, verduras, frutos, frutas, de todas aquellas cosas no hay restricciones aquí. Lo único que ya hemos visto y aprendido, ¿cierto? La restricción del beber sangre o de comer sangre, que es algo que está establecido por Dios mismo en su palabra en el Antiguo Testamento y también vuelto a reafirmar, ¿cierto? Por los apóstoles para los convertidos gentiles, aquellos que no eran del pueblo de Israel. Entonces vamos aquí a ver un concepto que es el concepto kosher o kasher, ya que está en el Strong, el hebreo 3787, que nos habla de propiamente estar derecho o recto, por implicación ser aceptable, ¿ya? También está relacionado en traducciones a triunfar o prosperar, a acertado, a dirigir o lo mejor. Entonces, básicamente este concepto kasher tiene que ver con alimentos, en este caso animales, ¿ya? Que son aceptables, ¿ya? Lo primero que tenemos que entender que Dios es el que creó todas las cosas y Él creó cada cosa con un propósito, ¿ya? Y aquí Él está estableciendo una autorización para los hombres para que coman ciertas cosas y otras que no deben comer, porque Él mismo nos está enseñando qué es puro y qué no es puro, qué se puede comer y qué no se debe comer. Igual como nosotros le enseñamos a nuestros hijos que no puede comerse el bichito que ve caminando allí, así también el Padre nos enseña a nosotros qué es lo puro que está apto para comer y qué no es apto para comer, porque claramente va a establecer una distinción entre estos animales que algunos van a ser destinados, que algunos son destinados para cosas que no son puras, que no tienen una alimentación correcta, una alimentación, digamos, buena para nosotros. Y otros que sí son animales considerados limpios por Dios, que sí van a ser beneficiosos y no va a generar para nosotros impurezas en nuestro cuerpo. Sabemos que muchos animales contienen toxinas, ya contienen enfermedades,
Ya eso está demostrado ampliamente y respaldado científicamente. Entonces este concepto kasher o kosher ya es un concepto de comer aquellos alimentos que están indicados y que están autorizados por Dios y que precisamente los define como limpios. Ahora, vamos a ver siempre desde el principio, y mire, esto quiero llevarlos al principio, hermanos, a lo que pasa en el Génesis, ¿ya? Vamos a ver una instrucción que Dios le dio a Adán. Y esta instrucción, precisamente, es objeto de engaño, es objeto de modificación, ¿ya? A través de la astucia de ¿quién? De la serpiente. ¿Qué es lo que nos dice Génesis 2, 16, 17? Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Amén. Entonces él le da un mandamiento a Adán. Le entrega, le dice, de todo puedes comer menos de este árbol. ¿Ya? Sabemos que del árbol de la ciencia del bien y el mal y también del árbol de la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién aparece? Que dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Y dijo la serpiente a la mujer, entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Entonces vemos acá con astucia, con engaño, trae la tentación para la desobediencia, para comer de lo que el Señor les había dado como un mandamiento, ¿ya? Entonces fíjese, hermanos, que muchas veces vemos como hoy día en nuestra mente, en las enseñanzas, vamos a ver siempre, fíjese, preste cuidado siempre, por favor, cuando el Señor da una instrucción, seamos obedientes. Porque siempre el enemigo con astucia, con engaño, con tergiversación de la escritura, ya, porque recuerden que él conoce la escritura, Yeshua fue tentado por Satanás con la escritura, va a querer tergiversar las cosas para que nosotros pensemos algo diferente o cambiemos lo que Dios nos ha instruido y nos ha enseñado. Ese es lo primero que yo les dejo. Fíjese que aquí en Levítico está enseñando sobre comida y precisamente en Génesis vemos una situación de un fruto, de una comida que el Señor mismo prohibió y les dejó instruido que no lo hicieran. Entonces, ¿cómo podemos ver muchas veces que hay engaño, hay mentira de Hasatán para que no guardemos los mandamientos de Dios? Entonces, ¿qué dice después? Quiero llevarlos al propósito de todas estas instrucciones. Ahí tenemos a mi mascotita, ¿eh? Y dice Levítico 11 del 43 al 47. Mire, no hagáis abominables vuestras almas por cualquier animal que se arrastra, ni seáis contaminados con ellos, para que no lleguéis a ser impuros, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, seréis santificados y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Adonai, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Por tanto, sed santos, porque yo soy santo. Esta es la ley o la Torá de los animales y de las aves y de todo ser que se mueve en las aguas y de todo animal que bulle sobre la tierra, para hacer separación entre lo impuro y lo limpio, y entre los seres vivos que pueden ser comidos y los seres vivos que no pueden ser comidos. Amén. Entonces, lo primero que les quiero enseñar, hermanos, es que toda la instrucción que el Padre da es con conocimiento, es conciencia, ¿ya? Y Él lo que nos está enseñando a través de todas las indicaciones que entrega para el consumo de ciertos animales es que debemos aprender a distinguir lo santo de lo profano, lo limpio de lo impuro. Y que Él nos enseña, fíjese lo que está enseñando, santidad, apartados.
apartados, que no podemos nosotros comer lo que nosotros queremos. Ahora, Él nos enseña esta distinción porque tiene que ver con la santidad, con la pureza. Amén. Y que nos está enseñando a que debemos tener entendimiento ya de las cosas y ser obedientes a la instrucción. ¿Para qué? Para que seamos santos, no nos contaminemos, no nos hagamos abominables, no nos contaminemos con impurezas, con toxinas, con aquellas cosas que son de animales que no corresponde comer por indicación de Dios, y podamos imitarle a Él, permaneciendo en santidad, en pureza, ¿cierto? Limpios para poder estar delante de su presencia. Entonces, fíjese cómo nos enseña, y yo digo, nos enseña santidad a nivel cuerpo. Si queremos aprender después la santidad a nivel alma, a nivel espíritu, si queremos aprender la santidad, vivir santidad a niveles mayores, tenemos que partir por la santidad, por la pureza a nivel cuerpo. Por eso Él ha señalado que nosotros somos templo, que este cuerpo es tabernáculo. Si en el templo celestial no podrá entrar nada inmundo, en este templo que nosotros tenemos tampoco pueden entrar cosas que estén contaminadas. Amén. Entonces, qué importante es la enseñanza que el Padre nos está dando de que tenemos que ser santos y nos enseña cómo somos santos. Ahora, ¿qué dice la palabra? Ezequiel aquí está exhortando a lo que ya sucedió y que vuelve a suceder. Dice, sus sacerdotes hacen violencia a mi ley y contaminaron mis cosas santas. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, y no enseñaron la diferencia entre lo puro y lo impuro, ocultando a sus ojos de mis Shabbat. Y así yo llegué a ser profanado en medio de ellos. Ya está reprendiendo, ¿cierto?, la escritura, el profeta a los sacerdotes que se olvidaron, que se contaminaron, que violentaron sus mandamientos. Fíjese, no diferenciando entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Fíjese cómo hubo una corrupción. Fíjese cómo hoy en día prácticamente se declara que el Señor santificó todo, mal interpretando versículos de la Escritura, con astucia del enemigo, engañándonos con versículos fuera de contexto o mal interpretados para que nosotros pensemos hoy día que todo ha sido puro. Los únicos que han sido purificados y santificados son las personas, somos nosotros para entrar a su presencia. Y nosotros tenemos que aprender a discernir, a escuchar su voz y a ser obedientes a Él y actuar de la misma manera en que Yeshua actuó. Él no comió cosas impuras. Él no tocó cosas inmundas. Dice la palabra, y los volvemos a recordar, ¿cierto? Lo que dice el apóstol Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso la palabra dice que ya no somos gentiles, ya no estamos fuera de pacto, ya no estamos lejos de Dios, sin esperanza. Hoy día hemos sido acercados por medio de Yeshua para aprender, hermanos, ahora lo que es santidad, lo que es puro, lo que es impuro. Esto solamente es entregado al pueblo de Dios, solamente es entregado al pueblo apartado de Dios. Estas leyes no son para los gentiles, estas leyes no son para los impuros, estas leyes no son para cualquiera, son solamente entregadas para aquellos que quieren vivir en santidad, que han recibido el llamado de Dios y que quieren aplicar la santidad en forma práctica en su vida. ¿Qué nos sigue diciendo la Escritura? ¿Qué es lo que dijo Yeshua en muchos pasajes? Dice, respondió Yeshua y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Ahí vemos, hermanos, la conexión,
la conexión de las palabras de Yeshua son las mismas palabras que Dios entregó. La misma palabra es dada. Los mandamientos son dados por Él. Los mandamientos son reafirmados por Él y los mandamientos son practicados por Él mismo. Amén. Entonces, vamos a ver allí lo que nos recuerda Juan, el apóstol Juan, dice, en principio era el Logos, la palabra encarnada, la palabra humanizada, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él nada de cuanto existe existió. Amén. Mírese cómo Yeshua es la palabra encarnada, es el Logo hecho carne, el verbo hecho carne. Y por lo tanto, toda palabra que Dios dio, toda palabra se cumplió en él. ¿Por qué? Porque él no tuvo pecado. Cualquier infracción de la palabra de Dios, de algún mandamiento, de alguna instrucción, de alguna ley de Dios, inmediatamente lo habría hecho culpable de pecado. Pero la palabra nos señala claramente, en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo, según nuestra semejanza, excluido el pecado, o sea, sin pecado. Fue tentado, tuvo debilidades, pero jamás cayó en pecado, tuvo pecado. Amén. Entonces, él no pudo y jamás infringió los mandamientos y las leyes del Padre. Amén. Entonces, qué importantes, hermanos, nosotros hoy día como aprendices, como seguidores, como discípulos, como pueblo que estamos siendo dirigidos por Yeshua, no podemos hacer o decir o declarar algo que Él no hizo. No podemos nosotros, imitándolos a Él, hacer cosas que Él no hizo. Él no comió cosas impuras, jamás. Y nosotros hoy día decimos que sí podemos comer de todo. Entonces ahí hay una contradicción, porque nosotros tenemos que imitarlo a Él, ser santo como Él es. Y vamos a ver después en otra enseñanza todos aquellos pasajes o aquellos versículos que han sido enseñados, ya de alguna manera dando libertad para comer de todo. Y eso no es así. El Padre estableció claramente los animales que se podían comer y aquellos que no se podían y no se debían comer. ¿Qué dice la Escritura para terminar? Dice Primera de Pedro 1, 14, 16. Dice, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Amén. Es lo que el Padre nos deja en el corazón, que podamos entender las cosas, las indicaciones, las instrucciones a la luz del propósito que Él tiene para nosotros. Que aprendamos esto. Este es el sentido de todo lo que Él nos enseña, para que seamos aptos, para que podamos acercarnos, para que podamos entrar a su presencia y no seamos consumidos por algún fuego extraño, por hacer algo que Él no nos ha mandado hacer, por hacer las cosas diferentes a como Él nos ha indicado, o por simplemente anular o cancelar mandamientos que Él nos ha enseñado y que Yeshua mismo practicó y que nos da como ejemplo para nuestra vida. Amén. Así que vamos a quedar hasta aquí con esta enseñanza. Y este último versículo dice, segunda de Pedro 3, 13, 14, pero según su promesa, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él en paz, sin mancha e irreprensibles. Amén. Amén. Mire cómo el Señor nos enseña a guardarnos irreprensibles en cuerpo, en alma y en espíritu. Amén. Bien, hermanos, le dejo esta hermosa enseñanza para que aprendamos la santidad de Dios. Amén. Shabbat Shalom.